En cierta ocasión, fueron con la barra de acero para preguntarle si era la más fuerte de todo el mundo. Y dijo la barra de acero: no, el más fuerte es el fuego, porque él me puede derretir. Así que fueron con el fuego a preguntarle si era el más fuerte de todo el mundo. Y dijo: no, es el agua, porque a mí me apaga. Entonces fueron con el agua para preguntarle si era la más fuerte de todo el mundo. A lo que contestó el agua: no, es el sol, porque cuando me toca, me evapora. Así que van y le preguntan al sol: ¿eres el más fuerte de todo el mundo? Y él contestó que no, que la nube era más fuerte que él, porque cuando se ponía enfrente de él, apagaba su calor. Así que entonces fueron con la nube y le preguntaron: nube, ¿eres la más fuerte de todo el mundo? No, la más fuerte es la montaña, porque cuando me he enfrentado a ella, me parte en dos. Así que fueron con la montaña y le dijeron: ¿eres la más fuerte de todo el mundo, montaña? Y la montaña dijo: no, el más fuerte de todo el mundo es el hombre, porque él puede escalarme y conquistarme. Y si se lo propusiera, con sus herramientas y maquinaria, puede convertirme en trizas. Así que, entonces fueron con el hombre. Y le hicieron la misma pregunta que a todos los demás: hombre, ¿eres el más fuerte de todo el mundo? Y el hombre respondió: no. La más fuerte de todo el mundo es la muerte, porque ella tiene la potestad de quitarme la vida y aún la vida de cualquier persona. Así que fueron entonces con la muerte. La vieron ahí sentada en su gran trono y con reverencia le preguntaron: ¿muerte? ¿Eres la más fuerte de todo el mundo? La muerte se sorprendió y un tanto se entristeció, respondiendo: por mucho tiempo fui la más fuerte de todo el mundo. Pero hace poco más de 2000 años llegó un hombre al que le quité la vida, pero al tercer día resucitó. Y fue así como me venció. Ese es el hombre más fuerte de todo el mundo, y su nombre es Jesús. Quiero que nos enfoquemos en esta historia en Juan capítulo 20 como un suceso de victoria. Quiero que pienses en este momento en el suceso de victoria, no solo que está realizando Jesús, sino que lo está realizando para ti y para mí. Vamos a hacer una narración llena de enseñanzas, así que quiero que me acompañes, vayas tú siguiendo la historia conforme yo la voy narrando. ¿Te parece bien? ¿Me acompañas? En el capítulo 20 de Juan, del 1 al 18. La historia comienza diciéndonos que era el primer día de la semana, cuando María Magdalena va de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Ahora, quiero que notes que es bien importante que observes que ninguno de los evangelios, ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, hablan de esta historia como al tercer día después de la crucifixión. No lo mencionan así. Más bien nos narran que este suceso, en todos los evangelios, nos dice que este suceso se está desarrollando, fíjate lo importante, en el primer día de la semana. Pudieron haber dicho y el tercer día después de la crucifixión, pero no. En los 4 evangelios deciden decir que en el primer día de la semana, y esto por supuesto es importante porque quiere enfatizar el nuevo día lanzado por Jesús en la resurrección. Así de simple. El domingo como el primer día de la semana, y en este primer día de la semana, María Magdalena sale muy temprano, nos dice que aún es oscuro. Este evangelio de Juan usa las palabras oscuro y oscuridad varias veces, y generalmente lo hace para hablar de la oscuridad espiritual.
Y hay varios capítulos y versículos que no los voy a mencionar. Pero aunque más adelante vamos a ver ahí en el versículo 16 que Jesús va a encender esa luz para María Magdalena. Es decir, dicho de otra manera, le va a aclarar todo. Pero en el versículo 16 ya todavía no vamos para allá. Por el momento, el mundo de María Magdalena es tan oscuro, es triste, es confuso para ella como sea posible. Acaba de morir el hombre en quien tenían su esperanza, el que iba a ser su salvador, el hombre a quien habían seguido durante 3 años y vieron hacer milagros, sucesos maravillosos que nos dice la Biblia que ni siquiera podrían escribirse en toda la Biblia porque darían vuelta al mundo, ¿verdad? De todas las obras maravillosas que hizo Jesús. Y ese Salvador acaba de morir. ¿Cómo es posible? En su mente hay oscuridad y hay tristeza. Pero por Mateo y por Marcos sabemos que María Magdalena iba acompañada por Salomé y María, la madre de Jacobo. Así que Juan menciona solamente a María Magdalena, pero en el versículo 2 María dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Es decir, que con ello nos está sugiriendo que está acompañada por otras mujeres. Ahora, ¿por qué fueron ese día tan temprano a la tumba? Juan no nos los dice tampoco. Ese Juan nos está privando de mucha información. Pero Marcos en el capítulo 16:1 sí nos dice que las mujeres compraron especias aromáticas para ungirlo. Es decir, José y Nicodemo hicieron lo más que pudieron en el poco tiempo que tenían porque se aproximaba el Sabbat. Así que creo que María Magdalena va para asegurarse que el cuerpo de Jesús ha sido adecuadamente preparado. Imagínate, Jesús le ha librado de 7 demonios. ¿Cómo no va María Magdalena a demostrar una fuerte devoción, una gran gratitud hacia Jesús? Pero, versículo 1, al llegar se da cuenta que la roca que sellaba la entrada había sido quitada, nos dice, quitada del sepulcro. Pero otro evangelio nos dice que fue removida. Y Mateo me dice que un ángel la removió. En Mateo 28:2. Ese ángel, ese mismo ángel, les dice a las mujeres que Jesús ha resucitado. En Marcos 16, el mensajero es un hombre joven, vestido de blanco. En Lucas 24, las mujeres nos dice que entran a la tumba, pero no encuentran el cuerpo. Aquí Juan no habla de nuevo de un mensajero, ni nos habla de que María haya entrado en la tumba. Y para este momento, mira, María Magdalena ni siquiera se le cruza por la mente que Jesús pudiera haber resucitado de la muerte. No existe en su mente ese pensamiento. Ella concluye que alguien ha tomado el cuerpo de Jesús de la tumba. Tal vez fueron las autoridades. Tal vez fueron ladrones de tumbas. Imagínense el impacto emocional que está teniendo esta mujer al encontrar la tumba de tu ser amado, de tu familiar, de algún ser querido, y vas y ¿cómo que no está el cuerpo? Todavía estás dolido, y vas a buscar un cuerpo y no está, ha sido ultrajada la tumba. Así que María debió de haber estado sufriendo en ese momento. Ahora en este momento está impactada, está horrorizada, está en shock porque ¿qué pasó? No está el cuerpo del Señor. Así que su primera reacción es ir, en el versículo 2 nos dice que es ir a decirle a Pedro y al discípulo amado que se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Ella
pues está presuponiendo que los cuerpos, por supuesto, igual que tú y yo, no desaparecen nada más así porque sí, ¿verdad? Probablemente las autoridades han removido el cuerpo como parte de su esfuerzo para borrar todo recuerdo de Jesús. Puede estar pensando eso. O tal vez los ladrones de tumbas han robado el cuerpo, que era un problema común en ese tiempo. Así que María va a Pedro, en parte porque él es el líder de los discípulos. Además, recuerden que Pedro y el discípulo amado permanecieron alrededor de Jesús desde que aprendieron a Jesús. ¿Lo recuerdan en la historia? Todo el tiempo estuvieron por ahí a lo lejos, pero siempre estuvieron visualizando qué estaba sucediendo. No se fueron como los otros discípulos. Así que la presencia de estos dos hombres en la tumba sería importante. ¿Por qué? Porque estos dos hombres se establecerían como dos testigos legales, que era un número requerido por la ley de la Torah, que por lo menos hubieran dos testigos de dar testimonio de que esa tumba está vacía. Alguien se lo logró. Recuerden que como mujeres en ese momento, pues María no tiene ninguna posición legal como testigo. No tienen valor las mujeres. Suena triste, ¿verdad? Pero sigamos leyendo en el versículo 3, del 3 al 10, dice: entonces, cuando les anuncian, salen Pedro y el otro discípulo y van al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y asomándose, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él. Entra en el sepulcro y ve los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, pues aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitara de los muertos. Y volvieron entonces los discípulos a los suyos. Vean esta interacción que hay entre Pedro y el discípulo amado. Corren juntos, parece que se están aventando una carrera de 10 metros, van juntos, pero de repente el otro discípulo amado deja atrás a Pedro y llega primero a la tumba, le mete presión. ¿Por qué nos cuenta esto Juan? ¿En qué te podría ayudar esta historia? Pues solo pensar que están echando carreritas, ¿no? Tal vez Juan quiere mostrarnos quién es el que está escribiendo el Evangelio. Tal vez quiere mostrarnos que es más joven y es más capaz de correr más rápido que Pedro. O tal vez está motivado por su gran amor que le tiene Jesús. Y el escuchar que no está el cuerpo allí, cuando llega, se asoma hacia la tumba y los evangelios nos dicen que se inclinan. Así que debe de haber sido una piedra gigante que pesaba 1 tonelada, pero es como hacia abajo. Y se asoman. Dice que se inclinan para asomarse. Pedro, como es siempre impetuoso, ¿verdad? Brusco, pues llega corriendo, lo pasa, lo hace un lado, se mete directo a la tumba Pedro, donde ve los lienzos, donde ve el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, nos dice el versículo 6-7, pero no está allí con los lienzos, sino que está aparte en un lugar, y está además, nos da el detalle, que está enrollado. Para darnos nosotros una idea de que alguna manera se hubiera desmaterializado tal vez. Pero si hubiera sucedido así el cuerpo de Jesús que se desmaterializa, porque parece que pasa así con los lienzos, porque simplemente quedan como estaban, pero
el sudario se hubiera quedado igual, ¿no? Y nos da ese pequeño detalle para que sepamos que no está sucediendo así. Juan no nos dice nada de eso. Lo que sí nos dice es que el sudario está en un lugar aparte entonces de los lienzos y ha sido enrollado. Si Jesús entonces se hubiera desmaterializado, entonces el sudario estaría lo suficientemente ahí cerca de los lienzos. ¡Qué locura! No lo sé por qué hace eso. Lo que sí sé, que yo creo que nos quiere dejar en referencia a los lienzos y a este sudario, es que me va a ayudar a entender esta historia en 3 funciones en esta historia, que son importantes para ti y para mí. Lo primero es porque los lienzos proveen una evidencia visual. Es una evidencia visual de la resurrección de Jesús. El cuerpo ya no está, pero los lienzos me recuerdan que el cuerpo de Jesús estuvo ahí. Lo segundo, los lienzos me proveen una evidencia de que el cuerpo de Jesús no fue robado. ¿Por qué? ¿Cómo vas a quitar el cuerpo? Van a tomar el tiempo, están robándose un cuerpo. Es como, presta, agarra el cuerpo, échatelo y vámonos. No van a sacar el cuerpecito ahí con cuidado, que no se, los lienzos queden perfectos y deja ahí, ¿no, verdad? Que es casi imposible, ¿verdad? De que los lienzos, o sea, tendrías que haber, no sé, no estaría en la forma perfecta como fue envuelto. Lo otro que me da la idea, que me enseña esto segundo de los lienzos, es que las autoridades judías hubieran tomado el tiempo, si es que ellos fueron, para quitar los lienzos del cuerpo. Así, retrasando así su escape o incrementando el riesgo de ser descubiertos, ¿verdad? Lo hubieran quitado, se los hubieran llevado para no ser descubiertos. Lo tercero que a mí me ayuda los lienzos a entender este suceso es que sirven para una función teológica. Cuando me refiero a una función teológica es que quiere enseñarme algo teológicamente. Cuando Jesús levantó a Lázaro de los muertos, ¿no recuerdas? Lázaro salió de la tumba ¿cómo? Todavía envuelto en los lienzos fúnebres, por si tenían duda. Ayúdenle a quitar los lienzos. Evidencia misma de que estaba muerto y él lo resucitó. Jesús tuvo que mandar a los presentes entonces que lo liberaran para que Lázaro pudiera reasumir su vida terrenal normal. Sin embargo, cuando Jesús sale de la tumba aquí, lo hace desatado para demostrarnos una verdad teológica, que está libre y nos trae libertad. Sigamos con la historia, versículo 8. Entonces, el otro discípulo vio, dice, y creyó. ¿Qué creyó? ¿Creyó qué? En los siguientes 3 versículos, para que no nos confundamos, Juan nos dice que aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitara de los muertos, pero nos está aclarando que aún no están entendiendo. Él cree en el informe de María, entonces. Él ve y dice sí, y creyó. Pues que el cuerpo no está. Ya no está ahí. Algo pasó, no saben, pero algo pasó. Igual, de nuevo, a nadie, absolutamente nadie de ellos en ese momento se le cruza la más mínima idea de que Jesús haya resucitado. Y nos dice el versículo 10, y vuelven a los suyos. Si hubieran estado completamente convencidos de que Jesús estaba vivo, ¿qué hubieran hecho? Primero, ¡wow! Brincan, celebran, ¡ay! Salen y a gritarlo. No vas y te regresas con los tuyos. Que es una conclusión decepcionante, parece ser, ¿no? Sí vio, creyó y se regresó a los suyos.
Versículo 11 y 18, al 18. Pero María, quien se quedó, estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les digo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni. ¿Qué quiere decir maestro? Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho todas estas cosas. Así que María tiene un encuentro con 2 ángeles. Qué increíble, ¿no? Ahí sentados, uno a la cabecera, nos dice, y el otro a los pies, igual que los 2 querubines que estaban a los lados del arca del pacto. ¿Recuerdan? Ahí en Éxodo, después lo buscarán, en Éxodo 25. Ni Pedro ni el discípulo amado vieron a los ángeles, y María, de hecho, no los reconoce como ángeles. Hay que aclararlo. Imagínate el susto, no el miedo. Ellos le preguntan a María por qué está llorando y ella explica a través de sus lágrimas: pues se han llevado a mi Señor, ni siquiera sé dónde le han puesto. María se vuelve y Jesús repite la misma pregunta que los ángeles apenas le han hecho. Curioso, ¿no? María falla para reconocer a Jesús. Tal vez su visión está un poco oscurecida por las lágrimas, no lo sé. Tal vez su dolor la ha abrumado tanto que no puede pensar claramente, no lo sé. Tal vez porque vino buscando a un hombre muerto y no a un hombre vivo, no lo sé. A lo mejor su mente simplemente es incapaz de ver a un hombre vivo, ¿no? Frecuentemente vemos lo que esperamos ver, ¿no es así? Frecuentemente nosotros vemos lo que esperamos ver y fallamos para reconocer lo inesperado que está frente a nuestros ojos. Tal vez el cuerpo de Jesús ya ha sido transformado tanto que no es inmediatamente reconocible, no lo sé. Pero esto sí es un tanto irónico, mira. Los opositores de Jesús, por su hostilidad hacia Él, fallan en ver al Mesías en medio de ellos. Y lo irónico aquí es que ahora los amigos de Jesús, debido a su amor por Él, también fallan en verlo. Pero si hay algo amoroso en esta historia que observaba yo, es sobre Jesús al hacer su primera aparición a María Magdalena. ¿Por qué no a su madre? ¿Por qué no escogió a los 3 hombres íntimos ahí de su círculo? ¿En quién hubieras pensado tú si vas a hacer tu primera aparición? ¿A quién escogerías? Tal vez a todos menos pensarías en María Magdalena, que es un personaje aquí menor en este evangelio, ¿no?
Pero mire, pensémoslo así. Recordemos que los caminos de Dios no son nuestros caminos. Nosotros no hubiéramos escogido a Jacob, ¿verdad? Para mantener esa promesa de una gran nación. Era un charlatán. O no hubiéramos escogido a David para derrotar al gigante. Es un chamaco. El otro era un gigante. Seamos sinceros, ni siquiera escogeríamos a Saulo para ser un misionero, Pablo. Era un perseguidor de todos los cristianos. Pensarías en cualquiera menos en él. Y aquí es hacia donde quiero dirigirte. Dios llama a quien Él decide llamar. Y si quieres tú pensar un poco en ti, Dios llama a lo vil y lo menospreciado, que el mundo pues desecha. Así que María se dirige a Jesús todavía compungida, dolorida, a quien pues confunde con el jardinero. Jesús se dirige a ella por su nombre, María. ¿Cómo debió de haberse escuchado eso? Al oír su nombre y la voz de Jesús, María entonces lo reconoce. Y entonces se dirige a él como, Raboni. ¿Dónde estaba María? ¿Cómo estaba María? Dice que antes de eso estaba allí, a la entrada sentada. Y si luego se asomó, ¿no? Yo quiero pensar, igual que muchos estudiosos, que su primera intención al estar ahí sentada, pues fue abrazarse de los pies de Jesús. Y si es que lo agarró, y si es que lo sostuvo, pues el Señor Jesús le dijo, no, suéltame, porque todavía no he ascendido. Esto quiere decir, porque todavía no he sido glorificado. Pero lo cierto es que cuando María escucha su nombre y reacciona, me trajo a mi mente ese pasaje en el capítulo 10, en versículos 3 y 4, donde dice, y a sus ovejas llama por su nombre y la saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias de él, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. La verdad, la palabra de María, Raboni, nos confunde un poquito. Tiene menos autoridad que Señor, a quien antes había dicho Señor, pensando que era el jardinero, el hortalero. Tampoco lo sabemos. No te quemes la cabeza porque no vas a encontrar una respuesta. Pero yo quiero pensar que si ya le había dicho Señor y ahora lo está reconociendo, pues está reconociendo una posición al cual ella reconoce, Maestro. Pero Jesús en el versículo ahí 17, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Más, ese más es un plus, es un regalito, es un anuncio, es una indicación. Ve a mis hermanos y diles, todos entendemos aquí que se está refiriendo a los discípulos, ¿verdad? Alguno por ahí desubicado va a decir, no, pues se está refiriendo a sus hermanos, los hijos de María. No, les dice, ve a mis hermanos, a los discípulos, y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Por qué Jesús entonces le prohibió a María que lo tocara? Pues porque aún no había ascendido, había sido glorificado. Tenía que ser su cuerpo glorificado, a diferencia de los otros que habían resucitado. Ustedes recuerdan que ya Jesús no fue. La Biblia es curioso, pero la Biblia nos dice que Él es el primogénito en todo. En todo. Pero no ya antes habían resucitado. ¿Y por qué dice que Jesús es el primero en resucitar? Porque Él no muere. Nosotros volvieron a morir. ¿Qué dice? Él no volvió a morir. No, lo acabo de decir. Porque Él es el primero en ser glorificado. Lo acabo de decir. Cuando nosotros resucitemos, es una promesa, seremos nuestros cuerpos glorificados. ¿Pero quién fue el primero? Gratis para ustedes.
Gracias. Más que aferrarse a Jesús, María debe ir a sus hermanos, a sus discípulos. Él y sus discípulos son hermanos por virtud del hecho de que tienen el mismo Padre ahora. Mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. Esta es, mira nada más, otra observación. Es la primera vez en este evangelio que Jesús se refiere a sus discípulos de esta manera. Ya no les dice mis discípulos, ya no les dice los que tú me diste, Padre. Ahora, ¿cómo les dice? Hermanos. Un nuevo ciclo, un nuevo tiempo, un nuevo camino comienza ahí. Mira, es bien curioso, pero nosotros con ese trasfondo católico, quienes crecimos en el catolicismo, siempre se nos enseñó y se nos hace tanto énfasis en la iglesia el Jesús en la cruz. ¿Cuántas veces escuchas de un énfasis sobre la resurrección? Podrás escuchar de María intercediendo por nosotros. Podrás escuchar de Jesús como el hombre que así ha dado su vida. Pero ¿por qué no se hace mucho énfasis en la resurrección? Siendo que para el creyente cristiano, la base de nuestra fe está cimentada en la resurrección. ¿No debería tener mayor peso? Es decir, para haber construido este lugar y levantar un edificio, el cimiento tiene que estar basado en esta creencia que Jesús resucitó. Por eso, impacto para mi vida cuando leo la Biblia, comienzo a leerla y descubro que la historia comienza ahí. La historia no terminó en la cruz. La historia comienza en mi vida ahí después de la resurrección de Jesucristo. Tu historia comienza allí. ¿Por qué en la resurrección? Porque la resurrección me trae esperanza. Me ha confirmado aquel que había dicho quién era y todas las promesas que había dicho que iba a ser, me lo ha confirmado al haber resucitado. ¿Por qué esperanza? Porque me dice que no está en la cruz. Está vivo. Me escucha. Puedo tener una relación personal con Él. Y eso me da esperanza. ¿Pero esperanza en dónde? ¿Por qué transformó la vida de estos 11 hombres de una noche para otra? Porque ahora tienen esperanza en medio de la adversidad. Porque ahora saben que en los momentos más oscuros y desafiantes de la vida hay esperanza. Él está vivo, ya ha ganado la muerte, ya ha ganado al pecado y nos prometió que nosotros resucitaríamos. Eso me transformó. Eso debería de haber tenido un impacto en tu mente, en tu conocimiento, en tus emociones, en tu ser. ¿Por qué transformó y la historia comienza aquí en la resurrección? Porque me ha dado ahora una identidad en Cristo. La resurrección confirmó la identidad de Jesús. ¿Quién era Él? Como el Hijo, la identidad del Hijo, que es Dios mismo, lo que acabamos de estudiar. Y es el Salvador del mundo quien dijo. Y nosotros a menudo estamos en búsqueda de identidad y propósito, ¿no? La resurrección les muestra que su identidad no se encuentra basada en las expectativas de otros. Tu identidad no se encuentra en el éxito académico que puedas tener. Tu identidad no se basa en el estatus social que puedas tener. La resurrección les muestra que su identidad se basa en su relación con Jesús. Otra cosa que me impacta esta historia donde comienza mi vida al saber que Él ha resucitado y está vivo, me da poder para la vida diaria, poder para la vida cotidiana. La resurrección no fue solo un evento histórico, pues si está vivo
y puedo relacionar con Él es que es actual, es presente, me acompaña en el resto de mi vida. Es una realidad presente la resurrección. No fue un evento ya de hace 2000 años, es una realidad hoy viva. Y ahí podemos experimentar entonces el poder de la resurrección en nuestras relaciones, en nuestras decisiones, en la búsqueda de propósito, significado, no lo sé. Te da poder para descubrir aquello que estés buscando. Otra cosa, por supuesto, que en la condición donde nos encontrábamos fue lo que hizo la resurrección, el poder del perdón y la redención en mi vida. Ni en 3 vidas podrías haber pagado delante de Dios tu condición pecaminosa. Ni aunque se te dé la oportunidad de reencarnar y otra oportunidad más a vivir, podrías pagar. Y lo que hizo Jesús en la cruz, y al resucitar y al vencer el pecado, te dio a ti la libertad, te rompió las cadenas del yugo del pecado. No hay más pecado. No hay más autoridad del pecado sobre tu vida. Jesús ya venció. Que insistas en abrazar el pecado es otra cosa. Pero Jesús ya te liberó de las cadenas. Y tienes que descansar en esa verdad para sentirte libre. Por eso nos invita a venir a Él y Él nos dará su carga, que es ligerita y fácil de llevar en nuestra vida. Y finalmente, la resurrección me dio un propósito hace 28 años. Me dio un significado a mi vida. Yo no sé cómo fue tú sabes cómo es tu vida. A los jóvenes a lo mejor todavía ni siquiera han experimentado mucho. Pero la resurrección me recuerda que la vida no termina en la muerte. La vida no termina en la muerte. Hay un propósito eterno cuando comienzo a leer la Biblia. Es curioso, pero nos afanamos tanto viviendo en el presente y en lo que vamos a hacer en el mundo, que si Dios nos creó ahora con la eternidad, ¿no deberíamos estar trabajando más en la eternidad que en lo de hoy? ¿No deberíamos estar haciendo tesoros en los cielos, donde la polilla y el orín no corrompen? ¿No deberíamos de tomar decisiones eternas que van a trascender y no en lo que pueda yo hacer o dejar de hacer aquí en el mundo? Pues por nuestra condición nos aferramos. Pero lo que me dio fue un propósito y un significado. La vida tiene significado en el contexto de la eternidad. Me convirtió, de habiendo sido un hombre creado finito, me dio ahora una vida eterna, un propósito eterno, un significado eterno, a vivir al lado de Jesucristo. Y hay mucho más que seguro la Biblia nos enseña sobre lo que el impacto. Pero déjame cerrar con esto. Si observas, nos da la Biblia mucho detalle sobre la muerte en la cruz, pero no nos da detalle sobre la resurrección. ¿Por qué será eso? Porque quiere que nos enfoquemos más en el impacto, en el resultado de la resurrección en tu vida, que en la resurrección misma. ¿Me explico? Porque nos enseña más ahora cuál debe de ser el impacto que tuvo esa resurrección en tu vida, que darte detalle de lo que haya sucedido en ese momento en la resurrección con Jesús. Piénsalo y medítalo, porque si ese es el final, deberías estar trabajando en cuál es tu posición ahora en tu relación con Cristo. Pongámonos de pie. Padre, gracias. Gracias